¿Dónde está el diseño? ¿Cómo fue el diseño? ¿Dónde está el diseño del tabernáculo de Salomón o templo de Salomón? Eso se lo dejo de tarea a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Regresando nuevamente al tabernáculo, esto es cuando el Señor dice en Apocalipsis 13:8, el Cordero que fue muerto en el principio del mundo, antes de la fundación del mundo, ¿sí? Él fue muerto. ¿Y por qué fue muerto el Cordero? Tengo que mostrarles a ustedes algunos aspectos. Por ejemplo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando Dios, en un sentido, por así decirlo, cuando Dios lo engendró como la sabiduría de Dios, pero no la sabiduría personal de Dios, sino le dio el nombre de sabiduría de Dios. No que Dios, gracias hijo, gracias, y no que Dios le diera, no que Dios le diera su sabiduría y Dios se quedara sin sabiduría. Eso jamás podría ser, jamás. Aunque hay un versículo en el libro de Colosenses donde dice que a Dios, en el capítulo 1, a Dios le plació, por decirlo así, vaciar toda la plenitud de Dios, el Padre lo vació sobre Jesús. Pero bueno, regresando al punto, entonces el Hijo fue llevado al altar, a ese altar del sacrificio, y en ese momento fue cuando el Señor le dio la forma y la imagen de un cordero pequeño. Hay un estudio enorme, muy grande, que si Dios nos permite continuar aquí con ustedes y trayéndoles la palabra, hermanos, trataré de llevarlos al conocimiento de lo que es ese cordero pequeño. Y es un estudio hermosísimo que ustedes van a conmover sus entrañas. Entonces el Señor le dio la forma de un cordero. ¿Sí? El Señor le dio, en este caso al Hijo, le dio al Hijo muchas formas. Otra de ellas está en el capítulo 45 de Isaías, versículo 7. Si ustedes van a esa parte, solamente quiero darles, hermanos, la idea de las cosas, cómo se los estoy presentando. Si van allá, Isaías 45:7, 45:7 me parece, y si ya lo tienen, a ver si estoy bien, cuando dice, yo Jehová, que formo la luz y crío las tinieblas. ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver si hablo fuerte, ¿cómo dice? Que formó la tierra, creó las tinieblas. Que hago la paz, creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. A ver, creo que están un poquito pronunciando mal las primeras palabras. A ver, dice, a ver, ¿cómo empieza la primera palabra? La primera palabra. Que formo la luz. ¿Y qué más? Y creo o dio creación a las tinieblas. ¿Qué han pensado ustedes acerca del origen de las tinieblas? ¿Quién es el rey de las tinieblas? Dios, exactamente, Dios. El primer 10 que le doy. Bueno, entonces Dios es el creador de las tinieblas. Entonces la palabra dice que formo la luz. La palabra formar es darle imagen, darle forma. ¿Y qué dice en Génesis cuando dice y formó Dios la luz y vio Dios que la luz era buena? ¿Verdad? Entonces, ¿quién es esa luz? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Porque para entonces, cuando Dios presenta a la luz, esa palabra luz en hebreo es or.
Or. Amén. Cuando Dios entonces presentó a Or, ya lo traía con la forma y la imagen de la luz. Amén. ¿Sí? Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la Or del mundo. Amén. Aleluya. Yo soy la luz del mundo. Hermana Ana, bendito su nombre. Entonces, ¿ven ustedes todo este asunto? Entonces, cuando Dios hizo al Cordero de Dios, o cuando Dios le dio al Hijo de Dios, le dio varias imágenes multifacéticas, le dio entre una de ellas el ser un Cordero. Amén. Así que no hubo ningún problema para que Jesús fuese al altar. Ahora sí ya están viendo por el altar. Amén. Ahora sí ya vieron o todavía no queda claro. Bueno, cuando decimos espiritual, muchas veces nuestra mente piensa a algo etéreo e incorpóreo que no tiene forma de tocarse, palparse, mirarse, olerse y oír, etc. Pero aquí la palabra espiritual que siempre encontrarán ustedes en la Biblia es algo tangible. Es tangible, que quede bien entendido eso. Entonces, cuando el Señor trajo a Jesús, Él ya venía en forma de ¿qué? En forma de cordero, y lo puso sobre el altar. Pero ahora, antes de que ustedes lleguemos al momento en que es sacrificado, como lo dice en Apocalipsis 13:8, cuando el Padre engendró al Hijo, Él primero engendró una sangre, llamada la sangre engendrada, Amén. llamada también sangre creativa. ¿Vieron eso? Amén. Ahí vamos despacio. Estoy yendo despacio. Entonces, cuando Él primero saca de su sangre no engendrada, cuando el Padre saca de su sangre no engendrada, crea una forma de sangre nueva llamada sangre redentiva, sangre creativa, sangre engendrada, y con esa sangre le da imagen, forma y da nacimiento, no creación, da nacimiento a su Hijo engendrado. El otro día hicimos una ilustración con ella cuando me ayudaste a hablar de que vamos a tener tú y yo un hijo. ¿Quién era? Era el Shaddai y era Elohim. Era el Shaddai, era el Todopoderoso, porque el Todopoderoso es el Shaddai. ¿Sí? Entonces dice, vamos a tener un hijo. En otras palabras, vamos a fusionar nuestra sangre masculina y femenina, ¿sí? Y vamos a tener un hijo. Y de ahí, de estas dos sangres, masculina y femenina, van a ser un hijo. Y este hijo va a ser, ¿quién? Sabiduría. ¿Están entendiendo? Y Él tiene nuestra imagen y semejanza. ¿Ven eso? Entonces, cuando ya lo tuvieron, ahora el Hijo tiene en su haber una sangre creativa. Cuando el Padre decide crear mundos, universos, como lo vimos en Hebreos capítulo 1, creo que es el versículo 1 o 2, donde dice, ¿verdad? Y de ahí se hicieron los universos. ¿Cuántos universos? 100 universos. Pero esos universos fueron ya una creación materializada. Pero ¿con qué tuvo que Dios hacer esa creación materializada? Lo tuvo que hacer, primero tuvo que sacrificar a su Hijo en el altar de bronce. En el altar de bronce, el tabernáculo celestial que habla Hebreos, de ahí tuvo que sacrificar a su Hijo, sacó, por así decirlo, toda su sangre creativa, la sangre engendrada creativa, la sacó, y con esa sangre creativa formó los cielos, la tierra, los planetas, las galaxias, las constelaciones, fueron hechos los universos, fue hecho el polvo, porque la palabra de Proverbios cuando dice que aún no había hecho el polvo de la tierra, esta palabra polvo es sangre polvo, tomó sangre polvo y la mezcló también y una vez que hizo la sangre estaba en forma de polvo,
Aquí hay muchas cosas que tengo que enseñarles, pero ya creo que ya necesito llevarlos al punto culminante. Y entonces él utilizó agua y amasó la sangre que era polvo, hizo una masa homogénea de 4 colores, de 4 texturas, amarilla, blanca, roja y negra. Y una vez que hizo todo esto, esta masa, hizo los planetas, hizo la Tierra, y luego, sigan en la trayectoria, y luego cuando dice, y formó pues Jehová Dios del polvo de la tierra, es decir, rascó este planeta Tierra en un punto y empezó a sacar polvo, hizo polvo, lo amasó también con agua y le dio forma e imagen al cuerpo que hoy tenemos. Así que ahora viene la pregunta, por eso les di tanta vuelta, y si no me responden, híjole, algo tengo que aventarles. Entonces, la sangre entonces fue convertida en polvo. ¿Sí? ¿Están oyendo eso? Tengo que mostrarles a ustedes algunos aspectos. El hermano Fabián está preguntando, dice que no. ¿Y en qué rato se hizo polvo la sangre? Esperen, ahorita lo vamos a ver, hermano Fabián, no se preocupe. Él está inquiriendo, está preguntando, dice, ¿y en qué rato se hizo polvo la sangre? Entonces ahora primero escuchen este punto. Entonces vean que cuando el Señor sacó la sangre de Jesús. ¿Cuál sangre? Es importante eso. La sangre creativa, la sangre engendrada. ¿Qué pasa, hermano Fabián? ¿Qué pasa cuando uno extrae sangre y deja uno que el viento o el sol o la intemperie toque la sangre? Se seca, y cuando ustedes toman esa sangre está hecha polvo, es polvo. Simplemente es sacarla del cuerpo únicamente. Por eso es que el Padre puso al Cordero, a su Hijo, sobre el altar, lo sacrificó, la sangre empezó a chorrear por todos lados, y cuando la sangre estuvo totalmente hecha polvo, por medio del secamiento, por así decirlo, al no estar dentro del cuerpo, en este caso de Jesús, pues entonces esto es lo que hizo. Obviamente es un efecto natural de cómo hacer que la sangre líquida se convierta en sangre polvo. Ahora, por el otro lado, bueno, ya les estoy respondiendo la pregunta, menos que no me estén captando. Ahora, por el otro lado, nosotros tenemos sangre líquida por dentro. ¿Y de qué está hecha la carne y la piel? ¿Y de qué está hecho todo esto? Es sangre sólida. Sangre sólida. Así que por donde quiera que alguien nos vea y nos mire, somos hechos de sangre. Amén. Esto ya responde la pregunta que hice al principio. Cuando les dije, ¿saben de qué fuimos hechos? Fuimos hechos de sangre. Y por todos lados es sangre. ¿Vieron eso? Amén. Ahora, me conviene pues decirles a ustedes el final de esto para que no quedemos en un punto intermedio. ¿Sí? Así es, hermano Fabián. El hermano dice, y al hablar de la sangre creativa, hablamos de la sangre tal cual la conocemos, o es una forma representativa de hablar. No, hermano, es exactamente la misma forma como conocemos la sangre, hermano Fabián, así conocemos la sangre en la expresión que la Biblia lo dice. Solo que ahorita déjenme mostrarles el otro lado de la sangre. Cuando Jesús fue sacrificado y con su sangre de Él, por así decirlo, fue hecho los universos, y ya vimos que fue hecho todo, los árboles, fue todo hecho esto, en un sentido y en el sentido más grande de la expresión. Esta sangre no es otra cosa, tiene un nombre. Esta sangre también tiene un nombre, y su nombre es Nefesh. Amén. Y esta sangre Nefesh
tiene una cualidad específica y especial de poder hablar, sentir, oír, ver, experimentar, etc. ¿Cómo puedo comprobar esto? Cuando dice la Biblia, en el momento de aquel acontecimiento que Caín mató a su hermano Abel, la misma palabra de Dios dice, clama, estoy oyendo el grito, el clamor de la sangre. En otras palabras, estoy oyendo el clamor de la nefesh, de la sangre de tu hermano. Así que, ¿qué hiciste? Porque su sangre está clamando. Y pues podemos extender, bendito sea el Señor, todo esto a grandes dimensiones. Así que entonces, este es el mismo caso de Jesús. Cuando la palabra de Dios dice que Jesús en el Calvario, cuando estaba crucificado, dice que él clamaba a su Padre. Pero ¿de dónde procedía el clamor más grande? Porque sus palabras estaban habladas. Era la palabra hablada, la palabra oral. Pero había un clamor más grande. Había un clamor más grande que las palabras de él. Había un clamor más grande. Un clamor más grande que hizo que el Padre se levantara de su trono en el séptimo cielo. Cuando el clamor, no el clamor de su voz, sino el clamor de la sangre, la nefesh del Hijo. Santos, esto es tan maravilloso y tan poderoso. ¿Cuántas veces usted ha sentido o ha experimentado un presentimiento? Yo me acuerdo cuando tuvimos una experiencia en un cierto lugar donde estaba yo predicando y un joven que andaba enfrente de mí, porque yo estaba cantando, estaba dirigiendo la alabanza, y ese muchacho, un joven de unos 19 años o algo así, y estaba danzando como nunca en su vida había estado danzando. Yo me sorprendió verlo, cómo danzaba en ese momento. Cuando terminó de danzar y empezamos con los cantos lentos, por así decirlo, o de adoración, el muchacho fue y corrió y me abrazó. Yo estaba arriba de la plataforma y me alcanzaba solamente mi cintura, y se abrazó de mi cintura y lloraba y me apretaba. Yo dije, me va a romper mi cuadril, no sé cómo se dice. Y lloraba, pero de una manera sorprendente, y me decía, gracias, me decía. Y yo me llenaba de lágrimas porque me decía gracias, pero yo nunca sabía de qué me daban las gracias. Y terminamos el culto, terminé de predicar y todo aquello. Y cuando ya había terminado todo el mundo se despidió, y todavía fue y me volvió a abrazar y me tomó mis manos, me las apretaba y me decía, gracias, de veras, muchas gracias, pastor. Pues yo le decía, bueno, pues gloria a Dios, le decía, pero nunca yo sabía de qué le da las gracias. Pero cuando ya había pasado una media hora, sonó el teléfono de la casa pastoral, y era un joven que estaba con él en el culto, le acompañé. Dice, pastor, venga. Este joven se llamaba, a decirle se llamaba, ya saben por dónde voy, Job. Me dice, pastor, córrale porque Job se puso mal. Pues aunque eran subidas así para ir a la casa de él, creo que ni sentí las subidas y ellos estaban más gorditos que ahorita. Llegué corriendo, pero el muchacho ya había muerto. Horas apenas, ni una hora había transcurrido. Andaba danzando y él decía, gracias. Fue cuando entendí sus palabras de decir gracias. En otras palabras, Dios ya tenía un trato con él y le estaba dando su última danza. Y él sabía a dónde iba a ir después de una hora. Y se acercó y me dijo, gracias. Bueno, déjenme confesar su cuadro. Qué diametralmente opuesto
cuando fui a ver a una persona de la misma iglesia, al hospital, al médico, en el hospital. Y me acuerdo que cuando llegué, él también ya estaba agonizando. Y llegué para orar por él. Y me tomó mis manos y casi me trituraron mis dedos por su gran desesperación. Bueno, no quiero entrar en detalle porque entonces él me decía: pastor, tengo mucho miedo, dice. Y efectivamente en su cara se le reflejaba el terror y el pavor. Y le digo: ¿de qué tienes miedo, hijo? Dice: porque mis pastores me prohibieron seguirlo a usted, seguir caminando con usted, con las enseñanzas que usted da. Y mis pastores me dijeron: o dejas a ese loco o no tienes acceso a nuestra iglesia. Y dice: y ellos cortaron, yo hice caso a ellos como mis pastores y les hice caso, pero yo desde ese momento sentí que mi caminar se cortó, se truncó delante de Dios. Debí de haberlo seguido con toda la enseñanza que Dios le da a usted. Se lo digo no por llenarme de vanagloria o de arrogancia, no, mis hermanos. Y vean ustedes el cuadro de una cosa con otra. Uno que estaba muriendo y murió de miedo, de pavor, porque dijo: sé que no voy a llegar, sé que no voy a llegar. Y mis pastores mismos truncaron mi carrera, sé que no voy a llegar. Bueno, el punto era este. El punto es este. Cuando yo llegué para darle la noticia a su madrecita, a sus papás, cuando me vieron llegar, la mamá, ella es la que me estaba diciendo que no, que Pablo era su favorito. Así es. Cuando yo llegué, a la hermana no tuve que decirle nada. Se me quedó mirando y como que hacía esto. Y con algunos gritos, no de esos gritos de cuando una persona pierde a su hijo, a su esposo, no sé qué, y se quiere volver locos y ella no sé qué tantas cosas. Había una mezcla de resignación, pero de interrogativa. Y como que ella, ahorita que yo les digo esto, como que ella trataba de escuchar algo que no sabía de dónde venía. Y empezó a gritar y decir: ¿qué tiene mi hijo? ¿Dónde está mi hijo, pastor? ¿Dónde está mi hijo? Nosotros ya veníamos de haberlo dejado en el hospital, ya en una bolsa. Y corrió a su cuarto y cayó de rodillas. Yo fui detrás de ella y clamaba y decía a Dios: Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Era el más pequeño. Pero lo que hasta ahorita yo estoy tratando de mostrarles a ustedes, el clamor de la sangre. Amén. El clamor, porque ella volteaba y como que quería percibir la voz de algo o de alguien. Y cuando cayó de rodillas en su cuarto, levantaba sus brazos. Con cuánta seguridad le decía: Dios, ¿por qué te llevaste a mi hijo? Pero nosotros no lo digamos. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nuestra sangre, aunque no esté fuera de nosotros, tiende a lanzarnos un grito? Cuando ustedes sienten esa ansiedad, esa angustia de que no llega el hijo, la hija, el papá, la mamá, el esposo, la esposa, y empiezan a sentir una angustia, un dolor en su corazón, y salen a la calle y dicen: ¿cuánto quisiera que este fuera él? Y se asoman y ven por el otro lado y buscan, y hay un palpitar, y esa es la voz de la sangre que, aunque no esté fuera, tiene influencia. Y es cuando ustedes pueden presentir aquello, y es tiempo de, no importa, doblar sus rodillas o sentarse en la mesa, en una silla, y: Señor,
por favor, mi esposo va a llegar, guíalo, condúcelo, tráelo conmigo, Señor. Pero y esa angustia. Bendito su nombre, de amor a Dios. Amén. Cuando el Padre estaba en su trono, Él es omnipresente. Bendito. Amén. Aleluya. Él nunca abandonó a su Hijo. Amén. Es mentira eso de que Jesús haya dicho, ¿por qué me has abandonado? Esa es la peor mentira que la Biblia puede decir. Jesús nunca dijo esas palabras, aunque ustedes las lean, que así dice en la Biblia, pero es las únicas palabras que no son reales ni verdaderas. Así que el Padre estaba gozándose en un sentido por el trabajo de redención que el Hijo estaba haciendo. El Padre estaba satisfecho. En los 99 universos había una conmoción. En los 99 universos había una cierta especie de fiesta por la redención del universo que se había perdido. Y ellos ya estaban celebrando la redención tuya y mía. El Padre estaba tan contento y estaba a punto de decirle, ahorita no tarda en llegar mi hijo, no tarda en llegar, y vio que tardaba. Puedo comprobárselos. Vio que tardaba porque era necesario, que se acercaba la hora final, la hora sexta. Se acercaba la hora sexta y el Padre estaba ansioso de decir, bueno, hijo, ¿qué pasa? Y la sangre empezó a gritar, empezó a clamar, lo cual hizo que el Padre se levantara de su trono y dijo, algo le está pasando, algo extraordinario está pasando a mi hijo, algo le está sucediendo a él. Y esperó oír nuevamente el clamor, cuando en realidad él tuvo que estar ahí para auxiliarlo en su muerte. Si ustedes no saben, el Padre tuvo que ayudar a apresurar la muerte de su hijo. El sufrimiento había ido a los extremos, a los límites, donde ninguna ley autorizaba morir de una manera tan cruel, tan sanguinaria, tan inmisericordiosa como la que pasó el hijo. Había límites. Por eso es que cuando una persona sufre un accidente o sufre una situación, es Dios quien envía como una sanidad. Algún día les explicaré este tipo de sanidad descrita en el Salmo 23. Pero Dios envía la sanidad mediante la muerte y apresura la muerte cuando la persona, el dolor, lo está matando. Y pastillas, inyecciones y todo aquello, y la persona no muere, no expira. Dios no puede permitir, Él no va a permitir eso porque Él es misericordioso y envía la muerte como una sanidad. Es un tipo de sanidad que cuando aprendamos sobre ella no va a ser muy bien aceptada por muchos, pero al fin y al cabo es una realidad. Así que el Señor apresuró la muerte porque había muchas cosas que tenían que cumplirse. Como ya les dije, se acercaba la hora sexta y llegó hasta la hora de nona y llegaba la hora de las 6 de la tarde, que era profética. Las 6 de la tarde era profética porque a las 6 de la tarde empezaba el nuevo día. ¿Y cuál era el nuevo día? Empezaba un Shabbat o un sábado. Y no es que era el sábado, la gente está muy equivocada al pensar que Jesús murió el viernes. No. Jesús nunca murió el viernes, Él murió el miércoles. Y se acercaba el día de la fiesta de los panes ácimos y era necesario que no hubiera nadie crucificado ni colgado. Era tan rigurosa la ley y Dios estaba en favor de la ley en ese momento y lo seguirá estando. Ella es otra historia también. Entonces, él apresuró la muerte, mismo Pilato. Si ustedes son curiosos, él mismo dice que cuando fue José de Arimatea y fueron Caifás y Anás con
con tanta victoria entre ellos, de que ya habían muerto. Pilato se quedó tan asombrado, dijo, nadie puede morir en tan poco tiempo en la cruz. En ese suplicio lo pusieron en una cruz porque era gozarse del sufrimiento de él. Y nunca pudieron ver la mente de Dios detrás de eso, pero era necesario que se cumplieran varios puntos importantes de la ley. Así que él dijo, nadie puede morir en tan poco tiempo. Pero ellos no sabían quién era realmente, nunca lo supieron ni hasta la fecha, nunca supieron quién era ese hombre que murió en la cruz del Calvario. Y que fue lo que dijo ser que era el Hijo de Dios. Amén. Bendito su santo nombre. Santo. Así que como pueden ustedes ver, hermanos, pues hay tantos misterios alrededor de todo eso, pero ahora ustedes ya saben de dónde fue traído el diseño del tabernáculo, ahora saben con qué fuimos hechos, ahora saben en qué altar murió el Señor Jesús cuando dice en Apocalipsis 13:8, ahora ya saben cuál es ese altar. Y si ustedes van a la Biblia y escudriñan un poquito más en el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que en diferentes capítulos y versículos está regado los 7 muebles del tabernáculo que están en el cielo o en el 7º cielo. ¿Sí quedó entendido eso que dije? O sea, si ustedes ven, por ejemplo, para muestra un botón, en el capítulo 6, me parece, o 5. Bueno, déjenme leer lo que nuestro hermano está diciéndonos. Ya le subí un poquito todos sus comentarios, pero voy a leer los últimos de nuestro hermano Fabián. Dice el hermano, las células de la sangre se dividen fundamentalmente en células blancas y células rojas. Los eritrocitos, cuya función es transportar el oxígeno para la sangre hacia los distintos órganos, y el CO2 desde los órganos hasta los pulmones para su reoxigenación. Las células blancas están compuestas de plaquetas, linfocitos, monocitos y neutrófilos. Las plaquetas son las células encargadas de formar los trombos para taponear las heridas. Bueno, gracias hermano Fabián por su gran aportación. Exactamente. ¿Sabían ustedes que cuando ustedes ven que una herida se les está infectando, ven ustedes, y cuando ven esa pus, ¿qué sienten? ¿No sienten ustedes cierto asco? Repulsión, esa es la palabra que cierta repulsión, cuando que deberían de darle gracias a Dios y a este tipo de sangre que dio su vida con tal de que no te desangraran. Hagan de cuenta que estos corren entre todos ellos, se forman uno a otro, se entrelazan unos a otros y se cierran tan fuertemente que no continúan un desangramiento. Entonces, al morir ellos, porque ya no pueden circular y se quedan ahí, dan su vida, entonces empiezan a echarse a perder, que es la pus, que le llama uno. A la palabra pus se oye como con una expresión de pus. Y sin saber que cuando ustedes, después de que una herida ha quedado así, se forma la costra. La costra no es más que ese tipo de sangre que murió con tal de poner un tapón donde se podía morir de sangrar. Bueno, gracias hermano Fabián. Bueno, les dije que era el número que les dije, 6, Apocalipsis 6, mejor 6, mejor 6. Y en esta porción dice el versículo 9, 6:9. A ver, vamos a ver, 6:9. Y aquí podemos escudriñar varios versículos de Apocalipsis y llegar al punto donde estoy ahí parado. Ahora vamos a ver, ¿cómo dice? Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar, ahora ven, ¿cuál altar? El altar de bronce.
el altar de bronce. Y luego más adelante, si ustedes ven en otros versículos, van a ver que, bueno, por ejemplo, en el capítulo 2, en algunos otros versículos, donde dice, por ejemplo, el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, y él dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, pero habla de el candelero y los candeleros. Bueno, pueden encontrar todo eso, aunque aquí es simbología y muchos tipos de cosas. Bueno, mis amados hermanos, pues no los canso. No sé cuánto. Entonces el monte donde estaba Juan, o sea que ahí por eso dimos toda esa vuelta. Por eso dimos toda esa vuelta. El monte donde estaba Juan no era un monte físico, sino espiritual. Pero a final de cuentas, con el mismo nombre. Sí. Con el mismo nombre. Por ejemplo, bueno, ¿ya se cansaron? No. Un poquito más, ¿me dan? Sí. Una hermana me dice, ay hermano, es que usted dice, denme 5 minutos, son 5 minutos de 120 minutos. Bueno, nada más para poder llenar un espacio ahí. Por ejemplo, el monte Sión, el monte de las Olivas, el monte Carmelo, ya estaban desde cuando Dios hizo el planeta Tierra y se lo dio al primer príncipe de este planeta, que fue Padre Maldad. Así que si ustedes van, por ejemplo, al libro de Zacarías, capítulo 4, bueno, podemos ver el monte Hermón, podemos ver, y aquí les voy a mencionar algo que yo les dije la semana pasada. ¿Se acuerdan que les dije de la pirámide de Egipto? Y les dije que esa no va a ser destruida cuando sea la segunda venida del Señor, porque esa pirámide fue puesta por el Señor desde la primera creación. Así que Padre Maldad conoció la pirámide de Egipto, Madre Maldad visitó la pirámide de Egipto, y Abadón conoció la pirámide de Egipto. ¿Y por qué reverdeció la vara que Aarón? Bueno, en primer lugar, hablamos de 2 varas, la vara de Moisés, la vara de Moisés. ¿Por qué también tenía en cierta medida brotes y pimpollos? Porque la vara que llevaba Moisés estaba recargada sobre la pirámide. Y ahí estaban las 4 letras del nombre. Luego después, cuando vimos lo que yo les comentaba el otro día, o como está diciendo ella, la vara tenía las 4 letras del nombre. Cuando el Señor hizo, lo único que el Señor hizo fue que brotaran las letras del nombre que habían sido recibidas cuando Moisés recargó su vara sobre la pirámide. ¿Entienden eso? Entonces, ahí él la recargó, y ahí fue cuando quedaron impresas. Y cuando él echó la vara para los magos de Faraón, para que se convirtieran en serpiente, en culebra, fue cuando el Señor hizo que brotara de dentro de la vara las letras del nombre. Todo eso que, bueno, me doy cuenta que ya lo saben. Pero entonces, ¿qué pasa? Ya estaban, por ejemplo, el monte de las Olivas, ya estaba el monte Sión, ya estaba el monte Carmelo, ya estaba todos aquellos montes Hermón, ya estaban los árboles de cedro del Líbano y tantas cosas como estas. Así que ahora, vamos a ver, en el capítulo 4 de Jeremías, en el versículo 20, dije Zacarías, discúlpenme, excuse me please. Jeremías, discúlpenme por favor. En el capítulo 4 de Jeremías, y vamos a ver ahora aquí, dice el hermano Fabián, dice, no me cansa, ni crea que le dejo ir, síganos, dice. Bueno, ok.
Bueno, hermano Fabián, su pregunta que me hace, me sacaría totalmente del tema. Perdóneme, se lo ruego, se lo suplico. Pero solamente puedo decirle, hermano Fabián está preguntando, dice, ¿puede enumerar todas las vestiduras espirituales que debemos tener, como por ejemplo vestiduras de adoración y de humildad? ¿Cuáles son más? No podría decirle efectivamente ahorita cuál es una es más que otra, aunque sí estoy totalmente seguro y sin temor a equivocarme en lo más mínimo, hermano Fabián, que de todas estas vestiduras ninguna tendría significado y validez en su vida si no tiene las 8 vestiduras completas. Necesita las 8 completas. Por ejemplo, en este caso, usted me está diciendo cuál es el orden. Se lo voy a decir solamente rapidísimo. Hablando de la vestidura que el sumo sacerdote utilizaba para ministrar delante de Dios, comenzando con la primera, que en este caso podríamos decir era el ropaje, que era la túnica, hablando de la túnica blanca. Después, en segundo lugar, venían los ropajes del éfod, y luego venía en tercer lugar el éfod de cárdeno o azul, y después él venía con el cuarto, que era el racional o pectoral, y luego en el quinto estaba el cinto, en el número 6 estaba la mitra, en el número 7 estaba la corona santa, y en el número 8 los pañetes, o sea, los calzoncillos. Cada uno de ellos representaba, por ejemplo, vuelvo a repetirle, la túnica representaba las entrañas de misericordia que todo pastor o ministro debe de tener para poder ministrar. Número 2, las ropas del éfod, que eran granadas de cárdeno, significan la benignidad que todo pastor debe de tener. Mejor ni me meto por ahí. El número 3 es el éfod, que era el cárdeno o azul que usaba como su vestidura y que significa la humildad que todo pastor debe de tener. El número 4, que es el racional, o que también habla del pectoral, es precisamente la mansedumbre que debe tener todo pastor o ministro que está ante una congregación. Después vemos el cinto, que era en este caso de color también azul, y este tiene que ver con la tolerancia, que la tolerancia que debe tener todo ministro que está ante una congregación, por pequeña que sea. Luego viene el sexto, que en este caso es la mitra, esta era de color blanca, y tiene que ver con llevar la carga y los sufrimientos de los unos y los otros. Si el pastor sufre, toda la iglesia sufre. Si la iglesia sufre, el pastor debe sufrir con ellos. Así que este representa tener en nosotros esta mitra en nuestra cabeza. Y luego venía en este caso la corona santa, que esta también era de color azul y representa el perdón y perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas, sin que volvamos otra vez como el perro que vuelve a su vómito a comer su vómito después de que lo ha vomitado. Cuando hablamos de este tipo de corona santa en nuestra cabeza, es cuando tenemos el poder de perdonar. No importa cuán grande haya sido la ofensa, tenemos el poder de perdonar. Y por último, los pañetes de que nos habla de amor. Y después puede uno hablar sobre cómo los pañetes o los calzones guardan los genitales, que Dios bendijo cuando le dijo a Adán, hombre y mujer, que guardaran sus genitales y que siempre los tuvieran en santidad. Bueno, en una forma muy rápida, hermano, perdónenme que no pueda decirlo todo, pero bueno, lo que me está preguntando, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es más que otro? Pues más que otro no vale si yo solamente tengo 3 y estoy despreciando 4, ¿sí? Así es.
o tengo 7 y uno no me agrada, no me gusta. Por ejemplo, ¿qué es lo que menos no nos gusta? ¿Qué es lo que menos nos gusta, mejor dicho? ¿Qué es lo que menos nos gusta? Perdonar. No nos gusta perdonar. Es lo que más nos duele y nos cuesta mucho trabajo y decimos pues así. Y puede venir la esposa o el esposo y tirarse al suelo y besarle los pies a ella, o puede venir el hijo que se fue de hijo pródigo y regresar y dice, y no te voy a perdonar. Y aun cuando te vea en una tumba te voy a maldecir porque nunca te voy a perdonar. Entonces uno como pastor vive uno bajo la crítica, bajo las mordidas tremendas en nuestras espaldas, provenientes muchas veces de nuestros propios consiervos, y uno tiene que aprender a perdonar. Amén. O de alguna manera, hermanos, pues simplemente no estamos caminando bien delante de Dios. Bueno, pero tienen que tener las 8 completas. Así es. Bueno. Ok, hermano. Bueno, gloria a Dios. Bueno, no vimos Jeremías, ¿verdad? Jeremías 4. Jeremías 4. Ahora. Así es. Cuando aquí Jeremías 4 está hablando, hermanos, está refiriéndose al tiempo de cuando fue destruida el mundo que le pertenecía a Abadón. Y entonces dice, por ejemplo, aquí, versículo 23. ¿Ya están ahí? Y miré la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. Ahora, ¿empiezo a predicar eso otra vez? Porque para que entiendan aquí donde dice no había en ellos luz, pues necesito meterme por ahí, pero no, te prometo que no, ya no. Miré los montes, ahora, ahí está. Miré los montes, ¿ya lo vieron? Miré los montes también. Miré los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no parecía hombre, y todas las carnes del cielo se habían ido. Miré, ahora vean esto, y he aquí el Carmelo desierto. ¿Cuál Carmelo? El mismo Carmelo donde fue Elías Tisbita e hizo caer fuego del cielo por medio de la oración y ruego, etcétera, y donde degolló a los 450 profetas de Baal. 850. Bueno, 450, pero bueno, ok, 800. 50 masculinos, así es. Entonces dice, y lo miré Carmelo desierto, y todas sus ciudades eran asoladas a la presencia de Jehová, a la presencia del furor de su ira. Me gusta mucho el 27, vean, porque dice, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, mas no haré consumación o destrucción. Pero este ya es una tierra física, ya, como dice el monte Carmelo, donde Elías. Sí, pero ya estaba, entonces el punto es que desde antes de que existiera Adán y Eva en esta tierra, ya estaba el monte Carmelo, ya estaba el monte de las Olivas, ya estaba el monte Calvario, ya estaba todo. Exactamente, así es. Sí, todo aquello ya estaba, o sea, ya estaba hecho, ya estaba formado. Lo único que hizo el Padre con el Hijo es cuando dice el Hijo, y ahí estaba yo ordenándolo todo. Dice, Jehová ordenó y yo creaba. O sea, Jehová ordenaba al Hijo y el Hijo creaba. Así que Él daba la orden y el Hijo hacía toda la obra. ¿Y con qué lo hizo? Con la sangre que salió de Él, con su sangre que le hizo. Ya después les hablaré
¿Con qué sangre fuimos salvos? Perdóneme. Fuimos hechos de una sangre. Está en Hechos capítulo 17. Bueno, ya que la hermana está diciendo vayan a Hechos 17. Hechos 17. Ahí nada más una pregunta. Ahorita la hermana estaba diciendo que aquí en Jeremías era de lo espiritual a lo visible. No. Sí. Pero recuerden que yo les dije, no la iba yo a corregir a ella, ahorita no la iba a corregir, simplemente iba yo a recalcar que el hecho de que diga espiritual no quiere decir que no es visible, que no es palpable, que no es tangible. Sí, ese es el punto, es algo tangible exactamente. Bien. Entonces en el capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 26. A ver, lean. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha practicado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos. Ok, bueno. Esa es la sangre de nuestro Señor. Así es. Bueno, amados míos, amados hermanos de Internet, aquellos que estuvieron con nosotros en esta hermosa tarde, hermano Fabián, muchas gracias por su visita, gracias por estar con nosotros y bueno, ya compartiremos después este estudio con nuestros demás hermanos cuando ya podamos subirlo a YouTube. Bien, hermanos, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a darle gracias. No. Para que los sábados no sepan. Pues sí. Bueno, mis hermanos, pues estamos ya, vamos a despedirnos, vamos a darle gracias al Señor. Fue de 1 hora con 8 minutos el estudio. Sí, ¿no? Bueno, yo aquí puedo ver, no sé. Bueno, el tiempo que haya sido creo que fue bueno. Adiós, la gloria. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte, mi Dios, lo que tu hermosa, maravillosa y admirable palabra nos ha dejado, Señor, verdaderamente con un deseo de adorarte, de amarte, de darte a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria que tú mereces. Y gracias por mis amados hermanos, Señor, que están aquí con nosotros, donde todos los sábados, Señor, a las 2 de la tarde, si tú no dispones de otra cosa, estaremos transmitiendo, Señor, para todas nuestras familias a través de la Internet, para todos nuestros amados hermanos de Internet, Señor, estaremos transmitiendo todos los sábados, mi Dios, a las 2 de la tarde, para que mucha gente reciba gran bendición de tu verdad, de tu palabra. Gracias por nuestro hermano Fabián, que estuvo con nosotros, mi Dios, en esta transmisión en vivo. Gracias, Padre eterno, te suplico y te ruego que tú bendigas abundantemente tu palabra. Señor, llénala de las aguas de tu nombre, muerte y vida, que tienen poder de vida y de resurrección. Padre, para que tu palabra pueda florecer y dar brotes, y dar de nuevo, dar ramas nuevas, Señor, en nuestra vida, en nuestro árbol espiritual, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Y Padre eterno, ahora quiero suplicarte, quiero rogarte, Señor, que tú vayas con mis hermanos que vayan a sus hogares, que tú toques los corazones de aquellos que por un motivo u otro, Señor, están desoriados, mi Dios, se encuentran desalentados, mi Dios. El motivo y la causa que haya sido, Padre, Señor, lo echamos fuera, Señor, lo reprendemos, Señor, y clamamos un nuevo espíritu de vida, un nuevo espíritu de renuevo para cada uno de tus hijos que antes acostumbraban a reunirse en este lugar, que nos vengan, que vean que la fuente ha sido abierta nuevamente.
espíritu de vida, déjame saber que tú has venido por una nueva civilización, que está visitando nuevamente este lugar de casa, que tú estás aquí nuevamente, que vienes con una nueva visitación. Quédate con los que se han de quedar, ven con los que vamos, Señor. Que tu sombra, Señor, que tu sangre vaya adelante, abriendo caminos, echando enemigos atrás, destruyendo murallas, destruyendo todo espíritu de oposición. Gracias Jesús, gracias Cordero, gracias Maestro. Y ahora, Padre, te rogamos que tú vengas, Señor, y llenes y pones de gran bendición estas vidas. Llena la vida de cada uno de mis hermanos. Bendice la vida de mi hermano Fabián, de su esposita Talía. Bendice la vida de sus pequeños, de Davidito, de Romina. Y bendice, Señor, a mis hermanos que están aquí. Y a mis demás hermanos, Señor, que vean en diferido el estudio, tu palabra. Reciba tanta bendición como sea posible. Padre, te lo estamos rogando en el nombre de Jesús, en este nombre que es sobre todo nombre. Y te estamos dando las gracias, mi Dios, por estos jóvenes, mi Dios, por ser por su hermano, Señor, que pasaron por este amargo trago, Señor, pero que tú estás haciendo una obra perfecta de ellos, porque tú eres el Espíritu divino, y ahí donde ellos se encuentran, Padre, que la extensiva toque de tu mano, de tu espíritu, la victoria es tuya, la victoria es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Gracias Jesús, gracias Padre, aleluya, 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 aleluya. Alabado sea tu santo nombre, Jesús. Gracias Padre, gracias por la vida de tus hijos. Y gracias, Señor, por permitirme traer tu hermosa palabra, Dios. Alabado y bendecido sea tu glorioso nombre. Gracias, Jesús. Ahora, mi Dios, con todo respeto, con toda reverencia y con todo temor, te rogamos y te suplicamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día que tú vengas, mi Dios. Muchas gracias. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Bien, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Si Dios lo permite, creo que estaremos aquí el próximo sábado a las 2 de la tarde. Estaremos nuevamente en esta transmisión en vivo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Amén. Amén.